De terrorismos a terrorismos. 9. Maestros del terror, engaño. Imperialismo terrorista en la atroz prisión. Parte 2. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Para la historiografía, lo mítico legendario de la Biblia no puede ser considerado como realidad acontecida, es decir, hechos auténticamente ocurridos y reconocidos, sino como la versión compuesta por una teocracia celosa de su etnocentrismo, lo que le permite su permanencia a consecuencia de seguir el celo monoteísta unívoco, esto es, la doctrina del Dios único, tutor del pueblo elegido, y como tal también único y diferenciado de los otros pueblos, gentiles. Resultando que la historia sagrada no es palabra divina, ni hechos verídicos, sino versiones que pasan por el tamiz de sacerdotes que se esfuerzan por distinguir a su comunidad de las demás, manejando un muy amplio bagaje historiográfico, adaptado por ellos a su propósito de afianzar una teocracia monoteísta que se constituye en el leitmotiv de su transitar diacrónico y en la razón de ser de un pueblo, una agrupación social que así perdura a través de los siglos como ninguna otra en la historia. En el momento mismo en que la intervención divina se concita como elemento clave de la dialéctica histórica del pueblo elegido, se produce de manera automática el rechazo por la episteme racionalista de la ciencia moderna que no puede admitir tal tipo de aconteceres. Ninguna teoría de la historiografía acepta o comprueba la participación de entidades divinas en el quehacer humano mundano, pudiendo ser comprendidas como las proyecciones de los anhelos humanos desdoblados por las criaturas del Creador, de los mortales a los dioses que juegan a los dados con los humanos, tomando, en el caso hebreo, mayor fuerza la presencia divina por el celo exclusivista del monoteísmo en directriz conductual para con el pueblo elegido. Siendo contundentes el entendido de que la historiografía bíblica no remite a lo que cuenta, sino a quienes la elaboran, teólogos que han evolucionado al final del exilio, siglo VI antes de nuestra era, hacia un pensamiento a la vez monoteísta y etnocéntrico. El yavista, como el corpus, también originalmente oral, del eloísta, confluyen alimentando la versión demarcada por los teólogos monoteístas post-exilio, pero como historia sagrada no tiene valor verídico de ser pasado realmente acontecido. Dios no es un personaje histórico que actúe como tal dentro de la historia, sino un personaje metafísico. Por ende, su incidencia en los asuntos mundanos es ideal y no real. No consta que concrete su presencia en actos y relaciones humanas. Evidentemente, por ello, el pueblo elegido no puede reclamar para sí la tierra prometida otorgada por Yahvé, como ningún otro de los pueblos amparados en sus divinidades tampoco puede reclamar lo semejante. Por ejemplo, los aztecas mexicas. Caso que, como acabamos de ver, al obtener su reino por resistencia y conquista, de manera a posteriori pasan a justificar su posesión-dominio atribuyéndola a designios de los dioses. Trama análoga y como tal genérica a la de muchas otras naciones que tras de emigrar logran mejorar su condición pasando a ser de dominados a dominadores al conquistar otro territorio desplazando a pobladores ya asentados en ellas. La versión de Tlacaelel. Pero el paralelismo no deja de ser genérico para otros pueblos que emigran emancipándose de una condición de esclavitud, tornándose prominentes, estereotipo que en el caso hebreo es más complicado dada su larga duración, tras diversos episodios que oscilan entre la esclavitud y la libertad, requiriendo del Mesías postergado y de la Jerusalén celeste. Lo que en el horizonte arcaico tendría validez figurada, en el moderno carece de sentido. Desde el punto de vista jurídico, no poseemos ningún acto de donación firmado por Dios. Y poseemos además buenas razones para pensar que la escena de Génesis 12, 1, 8 y 13, 14, 18, por ejemplo, no es el reflejo de un hecho histórico.
¿Es posible entonces actualizar la promesa patriarcal? Si actualizar dicha promesa significa servirse de ella como de un título de propiedad o ponerla al servicio de una reivindicación política, desde luego que no. Ninguna política tiene el derecho de reivindicar para ella misma el depósito de la promesa. No podemos suscribir de ninguna manera la opinión de aquellos entre los cristianos que consideran las promesas del Antiguo Testamento como una legitimación de las reivindicaciones territoriales actuales del Estado de Israel. Meras creencias hábilmente manejadas por estados modernos de índole preferentemente secular, haciendo uso de la religión como apoyo ideológico. Máxime cuando en la complejidad intercultural de las dominaciones colonialistas durante la era moderna, la verdadera y única religión resulta empleada como justificante del sometimiento de los otros. El calvinismo, apegado a la Biblia y rescatando para la cristiandad el Antiguo Testamento en la Ginebra teocrática, pero asimismo reformada por prácticas mercantiles intensificadas y reconfiguradas en el orden pecuniario que impulsa el ejercicio capitalista, da lugar a una otra religiosidad europea, tanto puritana por su excesivo celo teocrático, como a la vez liberal en lo concerniente a la praxis mercantil, abierta a las prácticas lucrativas con incidencia de la mayor procuración de los beneficios materiales en este mundo, santificados por la voluntad divina. En tal condición social transfigurada, la correlación entre cristianismo reformado y judaísmo prevaleciente va tomando vuelo en el quehacer monetario mercantil, que se torna preponderantemente capitalista en progreso, permitiendo una simbiosis ideológica entre los cristianos protestantes reformados y los descendientes del Antiguo Testamento. De Calvin aterriza compeliendo a los efectos a realizar el reino en este mundo, admitiendo su accionar intramundo, tendiendo al incremento de la riqueza en el aquí y ahora es cuando la salvación admite la acción emprendedora que redunda en el bienestar material. El trabajo deja de ser castigo que paga el pecado original, convirtiéndose en medio para obtener la salvación, nueva y moderna proyección cristiana del estar en el mundo, cual estereotipo paradigmático a prevalecer en el mundo revolucionado por el desarrollo, la expansión del comercio y la intensificación industrial con su patente progreso. El cristianismo reformado transforma la idiosincrasia de los creyentes virtuosos, hombres de trabajo, individuos con calidad de ser propietarios privados emprendedores que, en las abstracciones calvinistas, no apegadas tanto a la razón como los protestantes y anglicanos, encontrarán el credo abierto a la acción productiva que edifica el mundo nuevo. De Calvin empele al hombre cristiano protestante hacia Dios, a través del mundo, es decir, a la salvación predestinatoria por la vía del ejercicio intramundano. De manera similar a como había acontecido en el Génesis, en el que el Señor de los ejércitos les concede a los israelitas el dominio de Canaán, por voluntad divina, el mundo se repartía a la hora que los europeos iban por él. Y si el hemisferio austral le había sido concedido a los ibéricos, el boreal se los otorgaba Jehová a los anglosajones, no habiendo en esencia diferencia real en el proceder anglosajón e ibérico desde su perspectiva de los afectados, los unos y los otros, portugueses, holandeses, franceses, se veían acicateados por la obtención de riquezas en el Nuevo Mundo, un mundo a imagen y semejanza de conquistadores colonizadores, extractores de riqueza para sus metrópolis, pero en el caso anglosajón, hacedores de su propio mundo, desvinculados lo más posible de la corona británica, de ahí las sólidas raíces de su sociedad y su pronta independencia de Europa. Pero es el caso de que la misma codicia los compelía a todos en un principio. Cuando los anglosajones procuraron hallar en sus dominios minas que explotar a semejanza de los españoles, al no encontrarlas, fue la explotación-exportación de pieles y del tabaco los primeros grandes incentivos mercantiles con repercusión monetaria que propiciaron el arraigo de las colonias inglesas. Los dorados, desvanecidos en los espejismos de sus leyendas, dieron paso a la actividad económica emprendedora
que no depende tanto del viejo mundo como de la iniciativa propia del anglocolono, en lo que las diferencias étnicas culturales entre ingleses e hispanos se harán asimismo notables en la forma de evangelizar y de poblar, evitando los normandos el mestizaje, cubiertos en su concha protestante calvinista puritana, acentuada con la doctrina del excepcionalismo histórico. Con minas o sin minas, los ingleses consideraron también ciertas regiones de la tierra descubiertas o por descubrir como de su exclusiva propiedad, con vista a incrementar la marina, difundir la palabra de Dios entre los salvajes paganos, arruinar la empresa hispana, establecer un mercado para los productos fabricados en las islas y asentar en las colonias los excedentes de población. Un programa imperial insuflado, estimulado y arrullado desde la cuna de Dios. The Prophetic Calling originalmente también había llamado a los ingleses a obtener la riqueza más preciada encontrando el dorado. Fue el caso de Sir Walter Raleigh. El soldado común peleará aquí por oro y recibirá en lugar del penique de paga planchas de medio pie de anchas, mientras que en otras guerras se rompe los huesos para pasar hambre y escasez. Los jefes y capitanes que ansían honores y riquezas encontrarán en Guayana ciudades más ricas y hermosas, templos adornados con imágenes de oro, más sepulcros llenos de tesoros que los que Cortés hallara en México o Pizarro en el Perú. Que no quede dudas, hacer la América para los europeos fue salir de pobres, a costillas de los nativos. La dualidad de los personajes de esta historia, bien planteada ya por Marx, perfilando la división norte-sur, así como configurando la formación de clases en la metrópoli. Ver modernidades en la serie La Nueva Europa. Temperamento, raza, condición europea disímil y confrontativa, pero sobre todo diferenciación exaltada por la separación religiosa dentro del cristianismo que viene a remarcar la distinción de ser Europas diferentes, adueñándose del mundo con proyecciones coloniales distintas. Los británicos pusieron en entredicho la autoridad del Papa y cuestionaron la potestad de éste para conceder regalos, bulas de donación. La reforma religiosa inglesa, anglicano-puritana, liberó las energías psíquicas y desató las fuerzas económicas de la nación. Consolidó la clase media burguesa e hizo de sus más jóvenes e intrépidos representantes una élite ambiciosa y agresiva, como pocas veces se ha dado en la historia de Occidente. Ciertamente el impulso británico superará no solo al ibérico, sino al holandés y al francés para terminar siendo la modernidad triunfante. Ese antipapismo es causa de su preferencia manifiesta por inspirarse en el Antiguo Testamento y así en el Señor de los Ejércitos, tal y como se explicita con Sir George Peckham, quien sabe tomar de la Biblia la doctrina justificante de la conquista tanto de Irlanda como de las Indias, ocurriendo como empresas coetáneas. Prolífico el libro en ejemplos de empleo de la fuerza, de extorsión y de entuertos. Se obtenía de él la aquiescencia divina para cometer las más atrevidas empresas, involucrando la afectación de un prójimo que es un otro claramente diferenciado e incluso inferior en su capacidad material y por su idolatría. Los diferentes a la verdadera palabra de Dios, irlandeses e indios, tendrían que oírla a su pesar o sufrir las consecuencias terribles, como las sufrieron los filisteos por causa de su forzada o voluntaria sordera. El poder político religioso de la época llegaría a ser muchísimo más eficaz que las cornamusas de Josué frente a las murallas de Jericó, o de las trompetas, cántaros y teas de Gedeón contra el campamento de los aterrados madianitas. He aquí un claro ejemplo de inspiración en el que el Señor de los Ejércitos y de confianza en la superioridad que las armas modernas les otorgaban a los conquistadores de la nueva tierra de promisión. Ciertamente, a quien podemos ubicar como el primer arquetipo predominante entre los personajes representativos del hombre moderno es al militar que se presenta en el primer episodio del Encontronazo, en calidad de conquistador y hacedor a la de fuerzas
del primer orden colonial impuesto a sangre y fuego. El conquistador es el primer hombre moderno activo, práctico, que impone su individualidad violenta a otras personas, al otro. En ese sentido, perfilando la aparición del Homo economicus, individuo abocado a la obtención de riquezas privadas, a diferencia de las relaciones predominantes en el horizonte conquistado en tan inmenso continente hasta entonces abarcado con una mirada holista y unitaria, para hacer su nuevo mundo como propiedad de los europeos. Continente ocupado hasta ese entonces por civilizaciones a nivel tribal, con economías de apropiaciones rudimentaria y estados arcaicos basados en el modo de explotación tributario en base a aplicar la esclavitud generalizada precisamente de los tributarios de las tribus, comunas y comunidades que los europeos ibéricos pasan a destruir junto a los pocos grandes imperios o reinos relevantes o a regentear a través de repartimientos y encomiendas basadas en el orden prevaleciente, mientras que con los anglocolonos la asimilación será nula. Pero, como quiera que fuera, la derivación posterior a la conquista fue un encontronazo violento promovido por el ego conquiro, el que arranca la riqueza y se la apropia a la de fuerzas, el que explota los recursos naturales aprovechando el trabajo obligado del vencido y o, de preferirlo, se procede a exterminarlo, considerándolo un estorbo irredimible e incompatible e incompetente para la edificación de la sociedad purificada. El encontronazo, cual choque bélico entre culturas tan extrañas como distintas, ocurre como una confrontación de poder a poder entre los audaces avanzados europeos, castellanos, guiados por un capitán que es el prototipo del ego conquiro, como militar prodigioso y como codicioso procurador de riquezas, preferentemente áureas, pero así también como hacendado explotador de las tierras conquistadas, a quien solo frena el poder supremo del rey de España.